Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de Historia del Perú con el tema Primer Desarrollo Regional y vamos a analizar a la civilización Nazca y a la civilización Mochica. Mi nombre es el profesor Rafael Moreno. Muy bien, jóvenes, vamos a ver entonces el siguiente mapa, ¿no? En el siguiente mapa podemos observar que hay diversas civilizaciones o diversas culturas que se van a desarrollar en diferentes ámbitos geográficos de nuestro país, ¿no? Esa es una de las características, por ejemplo, de este primer desarrollo regional, ¿no? No va a haber una cultura dominante que englobe las demás culturas como en el horizonte, ¿no? Como en el caso de Chavín, por ejemplo, ¿no? Cada cultura acá se va a desarrollar de manera autónoma y va a tener su propio gobierno y sus características eh, principales o características generales propias, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces a continuación a la cultura Nazca. La cultura Nazca se va a desarrollar entre los años 100 a.C. a 700 después de Cristo, ¿no? Se, se va a ubicar pues en el departamento de Ica, en la región de Ica, entre los ríos de Ica y Grande, y su descubridor va a ser este personaje, ¿no? Llamado Maxule en el año 1901. Va a tener como capital la ciudad de Caguacho, ¿no? Una ciudad ceremonial muy importante, va a ser considerada como la ciudad más antigua del Perú, ¿no? En cuanto a la forma o al tipo de Estado que va a tener un Estado teocrático militarista, ¿no? Sabemos que cuando escuchamos esta palabra teocrático se refiere pues a el gobierno de los sacerdotes en nombre de los dioses, ¿no? Pero va a aparecer en otra clase acá importante, ¿no? Que es los militares, ¿no? Va a tener como dios a Kon, que representa el mar, y van a hablar el idioma de Pukina, ¿no? En cuanto a su sociedad bien estratificada, encontramos tres tipos, ¿no? Los sacerdotes, que van a ser los que controlan la sociedad, los militares, y vamos a tener el pueblo, ¿no? Cada uno con una representación distinta, ¿no? El zorro en este caso, el halcón y el lagarto, ¿no? Pasamos a lo que es el aspecto económico, ¿no? Sabemos que la base de toda economía de las civilizaciones andinas va a ser pues la agricultura, ¿no? Una característica de esta cultura es que Ica es una región árida y desértica, ¿no? Entonces tuvieron bastantes problemas para poder encontrar agua, ¿no? Pero ellos desarrollaron técnicas bastante importantes como por ejemplo son los puquios, ¿no? En donde van a lograr pues obtener agua, ¿no? Del subsuelo, ¿no? Extrayéndolo de la napa freática, ¿no? Para lo cual crearon estos puquios de forma circular por donde bajaban y podían obtener pues el agua del subsuelo, ¿no? Muy bien. Luego tenemos en el aspecto de la arquitectura, se va a caracterizar esta cultura porque van a construir ciudades urbanas, ¿no? Van a emplear pues el uso del adobe, la madera y la quincha, ¿no? Van a destacar como ciudades principales Caguache y la estanquería, que van a ser posibles centros religiosos, ¿no? Tenemos también en cuanto a la cerámica, que es una de las expresiones artísticas en la cual sobresale esta civilización. Se va a deber pues a que va a ser pictórica, ¿no? Es decir, va a ser las mejores cerámicas pintadas que vamos a ver en el Perú preincaico, ¿no? El Perú antiguo, ¿no? Que va a ser la más avanzada del Perú antiguo. Van a desarrollar la técnica de oro al vacío, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que van a pintar toda la cerámica, ¿no? La técnica de precocción, o sea, va a ser pintado después de ser cocido, es por eso que podemos observar estas imágenes y pinturas. Va a tener forma globular, ¿no? Y lenticular a la vez. Va a ser base convexa, plana, azapuente, hasta el azapuente con dos picos divergentes. Van a utilizar 11 colores, es por eso que es denominado polícromo, y no usaban el azul ni el verde, ¿no? Porque eran colores que representaban pues a sus dioses, ¿no? En cuanto a la decoración, vamos a encontrar figuras zoomorfas y antropomorfas, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver otro tipo de cerámica, de una representación muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, también la representación de la ballena, ¿no? Eh, Dentro de esta cultura vamos a encontrar pues el Señor de Palpa, ¿no? Descubierto en el año 2002, ¿no? Por John Isla Cuadros, ¿no? Que va a ser, según sus estudios, el máximo soberano Nazca, ¿no? Y que esta civilización va a llegar al ocaso debido al fenómeno del Niño, ¿no? Y la tala de Huarango y del Algarrobo, ¿no? Ahora, en cuanto a los geoglifos o la famosa línea de Nazca, vamos a observar algunas características importantes. Primero, la ubicación, ¿no? Se va a ubicar en las pampas de Nazca, de Ingenio, de San José y de Socos, ¿no?
El descubridor va a ser Toribio Mejía Sexpe, ¿no? Muchos piensan que la descubridora no es la popular María Reich, pero en realidad ella no lo descubre, ¿no? El descubridor va a ser Toribio Mejía Sexpe en el año de 1927. Recordemos que Toribio Mejía va a ser el discípulo de Tello, ¿no? Y descubridor también junto con él de la cultura paraca, ¿no? Él plantea que estas líneas van a ser caminos ceremoniales, ¿no? También va a ser estudiado por Paul Kossoff, ¿no? Que va dentro de sus estudios va a plantear que estas líneas van a ser el libro más grande de astronomía del mundo, ¿no? Aparece también aquí María Reich, ¿no? Le debemos a ella el estudio también de estas líneas de Nazca, ¿no? 50 años de su vida se dedicó a la conservación, preservación, ¿no? Y cuidado de las líneas de Nazca, ¿no? Conocida como la Dama de Nazca, ¿no? Ella, según sus estudios, plantea que es un calendario astronómico con fines agrícolas, ¿no? Que permitía pues identificar los tiempos de sequía y de lluvia, ¿no? Aquí podemos observar diversas figuras, ¿no? Entre animales, diversas formas, líneas, etcétera. Muy bien, como les dije, ¿no? Pasamos también al aspecto militar. Los militares formaron una clase social muy importante, ¿no? Especializados en el arte de la guerra y justamente se caracterizaban porque tenían pues estas cabezas trofeo, como podemos observar, ¿no? Que las obtenían pues después de degollar a sus rivales a las cuales habían vencido y las cuales lo llevaban pues como trofeo colgado en el cuerpo o decorando alguna parte de su cuerpo, ¿no? Como podemos observar aquí. Muy bien, pasamos entonces a lo que es la cultura mochica. La cultura mochica se va a desarrollar en el año 100 a.C. a 800 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una civilización paralela o contemporánea a la cultura nazca, ¿no? Sino que se ubicaron en diferentes espacios geográficos, ¿no? Ahora, la cultura mochica se va pues, a ubicar, es el que acá podemos ver en el mapa, en el valle de Mochi, Chicama, Virú, Chao, ¿no? Todo esto queda en el departamento de la Libertad y Lambayeque. Va a ser descubierto también por Max Ull, ¿no? En el año 1900-1902. En cuanto a su religión, va a tener como dios principal a Iapayek, ¿no? El degollador, ¿no? El hacedor del mundo, ¿no? Acá tenemos la imagen, por ejemplo, terrorífica de este personaje y va a tener como idioma el muchi. En la política va a estar representado y va a también formar parte de un estado teocrático militarista, ¿no? Donde los jefes van a ser pues, líderes de multivalles con un régimen aristocrático bien definido, ¿no? Mm, Dentro de su sociedad también va a estar bien jerarquizada. Vamos a encontrar como jefe, ¿no? Como soberano de regiones, al Siekich. Luego tenemos a los Alalaek o gobernadores, pequeños reyesuelos. Y luego tenemos al Pillac o sacerdote. Y finalmente tenemos al Paraek, ¿no? Que es el jefe de los campesinos. Cada uno tenía una representación diferente, ¿no? Como el jaguar, por ejemplo el zorro, ¿no? El lagarto en este caso. Ahí tenemos la imagen de algunos personajes de la sociedad, ¿no? Mochica. En cuanto a su escritura, hay teorías y investigaciones del arco Hoyle en donde posiblemente esta cultura practicó un tipo de escritura, ¿no? En payares, ¿no? Es por eso que es denominada la escritura payariforme, ¿no? Como se puede observar aquí en las imágenes, ¿no? Es una tesis de este personaje que aún todavía no ha sido bien estudiada, ¿no? En cuanto a la cerámica, en cuanto a la cerámica, tenemos, la cerámica se caracteriza por ser pictórica y escultórica, ¿no? Eso es lo que más destaca esta cultura, ¿no? Por las formas y la representación que tenía de los diferentes aspectos de la sociedad, ¿no? Por eso eran denominados o considerados como los mejores ceramistas escultóricos de América precolombina, ¿no? Dentro de sus características podemos ver que tenía forma globular, como podemos observar acá, base plana, asa goguete estribo y de un solo pico, ¿no? Era bícroma, es decir, solamente utilizaron dos colores, ¿no? En este caso el crema y el ocre, ¿no? En cuanto a su decoración era realista y estilizada, ¿no? Podemos ver los famosos guacos retratos o también las famosas, los guacos eróticos o guacos sexuales, ¿no? Como podemos observar aquí, ¿no? Hay representaciones sexuales de diferentes tipos, ¿no? Que obviamente no tenían un carácter sexual, ¿no? Sino más bien un carácter mágico religioso en cuanto a lo que es el culto a la fertilidad, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos algunas representaciones más. Pasamos a lo que es la arquitectura, ¿no? La arquitectura a los mochica
por encontrarse obviamente en la costa, desarrollaron pues y trabajaron lo que son los adobes, ¿no? Elaboraron pirámides truncas, como podemos observar aquí. Dentro de las más representativas tenemos la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, la Huaca Rajada, donde se descubrió pues el señor de Zipán, ¿no? Dentro de su iconografía se va a caracterizar porque vamos a encontrar diferentes pinturas y frisos en las paredes o en los templos, ¿no? O en las huacas, la cual pues expresaba pues la cosmovisión e ideología mocha, ¿no? Acá podemos observar, por ejemplo, la rebelión de las cosas o los artefactos contra el hombre, ¿no? Esto se va a encontrar pues en la huaca de la luna, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Algunas iconografías mocha. En cuanto a los hallazgos, obviamente tenemos dentro de los hallazgos importantes al señor de Zipán, ¿no? Con su descubridor, pues, Walter Alba, ¿no? Eh, También tenemos el hallazgo de las damas, la señora de Cao, ¿no? El descubridor va a ser, pues, Regulo Franco Jordan, ¿no? No les voy a dar mayor detalle sobre esto porque les voy a dejar el trabajo de investigación para que ustedes puedan un poco más investigar, y también por el tiempo del video, ¿no? También encontramos otro hallazgo importante que es la sacerdotisa de San José, ¿no? Descubierta pues por Luis Jaime Cisneros, ¿no? Muy bien, jóvenes. Finalmente, entonces vamos a desarrollar lo que es la práctica de salida. Acá tenemos las preguntas que van a desarrollar en su cuaderno y también las actividades que van a desarrollar, ¿no? Ya que van a investigar sobre el señor de Zipán y la dama de Cao, justamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias entonces. Y no se olviden de suscribirse al canal para que les llegue la notificación de las próximas clases, los próximos videos que vamos a colgar. Entonces nos estamos viendo en el siguiente video, ¿no? Muchas gracias.